Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una transmisión más de Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor. Como cada semana estamos tratando un tema importante para, para volver a recordar esos grandes personajes de la historia y personajes también de la Santa Iglesia Católica. En esta ocasión, el tema de hoy es San Ignacio de Loyola. Y tenemos a nuestro camarada de la Ciudad de México, Andrés, que preparó el tema. Y tenemos el gusto también de contar aquí con nuestro guía espiritual, el Padre Manuel, que podrá darnos también sus intervenciones después de la presentación. Adelante, Andrés. ¿Qué tienes de investigación el día de hoy? Buenas noches, mi nombre es Andrés y el día de hoy les voy a presentar la vida y obras de San Ignacio de Loyola. Siguiente diapositiva, por favor. Íñigo López de Loyola, quien adoptaría el nombre de Ignacio, nació en 1491 en el castillo de Loyola junto a la población vasca de Aspetia. Su padre, Bertrán de Loyola, y su madre, Marina Sáenz, de familias muy distinguidas, tuvieron 11 hijos, 8 varones y 3 mujeres. El más joven de todos fue Ignacio. El nombre que le pusieron en su bautismo fue Íñigo. Su niñez la pasó en compañía de sus hermanos y hermanas. Su educación debió ser marcada por las directrices del duro entrenamiento con mandoble y del fervor religioso. Siguiente diapositiva, por favor. Sus inicios. Desde joven quiso seguir el ideal de la vida militar al servicio de Carlos I de España y V de Alemania. Entró a la carrera militar, pero en 1521, a la edad de 30 años, siendo ya un capitán, fue gravemente herido mientras defendía el castillo de Pamplona. Siguiente diapositiva, por favor. Al ser herido, su guarnición del castillo capituló ante el ejército francés. Los vencedores le perdonaron la vida y lo enviaron a su castillo de Loyola, a que fuera tratado de sus heridas. Le hicieron 3 operaciones en la rodilla, dolorosísimas y sin anestesia, pero no permitió que lo ataran ni que nadie lo sostuviera. Durante las operaciones que le hicieron, no pronunció ni una sola queja. Los médicos se admiraban. Para que la pierna operada no le quedara más corta, le amarraron unas pesas al pie, y así estuvo por semanas, con el pie en alto, soportando semejante peso. Sin embargo, quedó cojo para toda la vida. A pesar de esto, Ignacio tuvo durante toda su vida un modo muy elegante y fino para tratar a toda clase de personas. Lo había aprendido en la corte en su niñez. Mientras estaba convalecencia, pidió que le llevara novelas de caballería, llenas de narraciones inventadas e imaginarias. Pero su hermana no tenía más que libros de la vida de Cristo y el año cristiano, o sea, historias del santo de cada día. Y le sucedió un caso muy especial. Antes, mientras él leía novelas y narraciones, en el momento sentía satisfacción, pero después quedaba con un sentimiento horrible de tristeza y frustración. En cambio, a la hora de leer la vida de Cristo y las vidas de los santos, sentía una alegría inmensa que le duraba por días y días. Esto fue impresionado profundamente a él y a su corazón. Y mientras leía las historias de los grandes santos pensaba, ¿y por qué no tratar de imitarlos? Si ellos pudieron llegar a ese grado de espiritualidad, ¿por qué no lo voy a lograr yo? ¿Por qué no tratar de ser como San Francisco o Santo Domingo? Estos hombres estaban hechos del mismo barro que yo. ¿Por qué no esforzarme por llegar al grado que ellos alcanzaron? Siguiente diapositiva, por favor. Conversión. Mientras se proponía seriamente convertirse, una noche se le apareció Nuestra Señora Virgen con su Hijo Santísimo. La visión lo consoló inmensamente. Desde entonces se propuso no solo dedicarse a servir a gobernantes de la tierra, sino al Rey del cielo. Apenas terminó su convalecencia, se fue en peregrinación al famoso santuario de la Virgen de Montserrat. Allí tomó en serio su propósito de dedicarse a hacer penitencia por sus pecados. Cambió sus lujosos vestidos por los de un pordiosero,
se consagró a la Virgen Santísima e hizo confesión general de toda su vida. Y se fue a un pueblecillo llamado Manresa, a 15 kilómetros de Montserrat, a orar y hacer penitencia. Allí estuvo un año. Cerca de Manresa había una cueva y en ella se encerraba a dedicarse a la oración y a la meditación. Allá se le ocurrió la idea de escribir su famoso libro Ejercicios Espirituales, que tanto bien iba a hacer a la humanidad. Después de unos días en los cuales sentía mucho gozo y consuelo en la oración, empezó a sentir aburrimiento y cansancio por todo lo que fuera espiritual. A esta crisis de desgano él le llamó la noche oscura del alma. Es un estado dificultoso que cada uno tiene que pasar para que se convenza de que los consuelos que siente en la oración no se los merece, sino que son un regalo gratuito de Dios. Luego le llegó otra enfermedad espiritual muy fastidiosa, los escrúpulos, o sea, el imaginarse que todo es pecado. Esto casi lo lleva a la desesperación, pero iba notando todo lo que le sucedía y todo lo que sentía, y estos datos le proporcionaron después mucha habilidad para poder dirigir espiritualmente a otros convertidos y, según sus propias experiencias, poderles enseñar el camino de la santidad. Allí, orando en Manresa, adquirió lo que se llama discreción de espíritus, que consiste en saber determinar qué es lo que le sucede a cada alma y cuáles son los consejos que más necesita, y saber distinguir lo bueno de lo malo. A un amigo suyo le decía: en una hora de oración en Manresa aprendí más a dirigir almas que en todo lo que hubiera podido aprender asistiendo a universidades. En 1523 se fue en peregrinación a Jerusalén, pidiendo limosna por el camino. Todavía era muy impulsivo y un día casi ataca a espada a uno que hablaba mal de la religión. Por eso le aconsejaron que no se quedara en Tierra Santa, donde había muchos enemigos del catolicismo, y lo sigue habiendo actualmente, por supuesto. Diapositiva siguiente, por favor. Sus estudios. A los 33 años empezó como estudiante en Barcelona, España. Sus compañeros de estudio eran mucho más jóvenes que él y se burlaban mucho. Él toleraba todo con admirable paciencia. De todo lo que estudiaba tomaba pretexto para elevar su alma a Dios y adorarlo. Después pasó a la Universidad de Alcalá. Vestía muy pobremente y vivía de limosna. Reunía niños para enseñarles religión. Hacía reuniones de gente sencilla para tratar temas de espiritualidad y convertía pecadores hablándoles amablemente de lo importante que es salvar el alma. San Ignacio de Loyola fue acusado injustamente ante la autoridad religiosa y estuvo 2 meses en la cárcel. Lo acusaron de profesar falsamente la fe. Sin embargo, después lo declararon inocente, pero aún había gente que lo perseguía. Él consideraba todos estos sufrimientos como un medio que Dios le proporcionaba para que fuera pagando sus pecados, y exclamaba: no hay en la ciudad tantas cárceles ni tantos tormentos como los que yo deseo sufrir por amor a Jesucristo. Finalmente se fue a París a estudiar en su famosa universidad, la Sorbona. Allá formó un grupo con 6 compañeros que se han hecho famosos porque con ellos fundó la Compañía de Jesús. Ellos son Pedro Fabro, Francisco Javier Lainez, Salnerón, Simón Rodríguez y Nicolás Bobadilla. Recibieron doctorado en aquella universidad y daban un muy buen ejemplo a todos. Los 7 hicieron votos o juramentos de ser puros, obedientes y pobres. El día 15 de agosto de 1534, fiesta de la Asunción de María, se comprometieron a estar siempre a las órdenes del Sumo Pontífice, para que él los emplease en lo que mejor les pareciera para la gloria de Dios. Se fueron a Roma y el Papa Pablo III les recibió muy bien y les dio permiso de ser ordenados sacerdotes. Ignacio, que se había cambiado por ese nombre su nombre antiguo de Íñigo, esperó un año desde el día de su ordenación hasta el día de la celebración de su primera misa, para prepararse lo mejor posible para celebrarla con todo fervor. San Ignacio se dedicó en Roma a predicar ejercicios espirituales
y a catequizar al pueblo. Sus compañeros se dedicaron a dictar clases en universidades y colegios y a dar conferencias espirituales a toda clase de personas. Se propusieron como principal oficio enseñar la religión a la gente. Diapositiva siguiente, por favor. Fundó la Compañía de Jesús o los jesuitas. En 1540, el Papa Pablo III aprobó su comunidad llamada Compañía de Jesús o jesuitas. El superior general de la nueva comunidad fue San Ignacio hasta su muerte. En Roma pasó todo el resto de su vida. Era tanto el deseo que tenía de salvar almas que exclamaba: estaría dispuesto a perder todo lo que tengo y hasta que se acabara mi comunidad con tal de salvar el alma de un pecador. Fundó casas de su congregación en España y Portugal. Envió a San Francisco Javier a evangelizar el Asia. De los jesuitas que envió a Inglaterra, 22 murieron martirizados por los protestantes. Sus dos grandes amigos, Laínez y Salmerón, fueron famosos sabios que dirigieron el Concilio de Trento. A San Pedro Canicio lo envió a Alemania, y este santo llegó a ser el más célebre catequista de aquel país. Recibió como religioso jesuita a San Francisco de Borja, que era rico político, gobernador en España. San Ignacio escribió más de 6,000 cartas, dando consejos espirituales. El colegio que San Ignacio fundó en Roma llegó a ser modelo en el cual se inspiran muchísimos colegios más y ahora se ha convertido en la célebre Universidad Gregoriana. Los jesuitas fundados por San Ignacio llegaron a ser los más sabios adversarios de los protestantes y combatieron y detuvieron en todas partes el protestantismo. Les recomendaba que tuvieran mansedumbre y gran respeto hacia el adversario, pero que se presentaran muy instruidos para combatirlos. Él deseaba que el apóstol católico fuera muy instruido. El libro más famoso de San Ignacio se titula Ejercicios Espirituales, y es lo mejor que se ha escrito acerca de cómo hacer bien los santos ejercicios. En todo el mundo es leído y practicado este maravilloso libro. Duró 15 años escribiéndolo. Su lema era: todo para mayor gloria de Dios, y a ello dirigía todas sus acciones, palabras y pensamientos, a que Dios fuera más conocido, más amado y mejor obedecido. En los 15 años que San Ignacio dirigió a la Compañía de Jesús, esta pasó de 7 socios que tenía a más de 1,000. A todos y cada uno trataba de formarlos muy bien espiritualmente. Como casi cada año se enfermaba y después volvía a obtener la curación, cuando le vino la última enfermedad, nadie se imaginó que se iba a morir. Y murió súbitamente el 31 de julio de 1556 a la edad de 65 años, en su celda, en la sede de los jesuitas en Roma, como consecuencia de una larga enfermedad ligada a la vesícula. Siguiente diapositiva, por favor. Sus obras más importantes fueron, como ya les había comentado, el libro de los ejercicios espirituales, el cual escribió para ayudar a otros comunicando las ideas y sentimientos que a él lo habían transformado por obra y gracia del Espíritu Santo. También San Ignacio escribió su autobiografía, subtitulada El relato del peregrino. Ignacio se presenta simplemente como un peregrino desde su conversión hasta el final de su vida. Siguiente diapositiva, por favor. A la muerte de San Ignacio, en 1556, los jesuitas, miembros de la compañía, ya ascendían a más de 1,000. En 1615, el número de jesuitas alcanzó la cifra de 13,000 y había establecimientos en Francia, Portugal, Polonia, Italia, España, Indias y América.
Muchas gracias por haberme escuchado. Aquí les dejo un link de una película. Tiene algunas cosillas por ahí de más, pero se las recomiendo para que puedan comprender un poco su vida y por todo lo que pasó para formar su orden de los jesuitas. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Una presentación bastante completa sobre la vida de Ignacio de Loyola. A mí me tocaría platicar un poquito sobre los frutos que trajo la Compañía de Jesús, los jesuitas, como es el nombre corto que se le menciona. Cuando España conquistó América, los jesuitas iban a la vanguardia, eran los que tenían el contacto con las tribus. De hecho, hay una película que protagoniza Robert De Niro, que se llama La Misión, donde se ve como unos sacerdotes, se supone que son de la Compañía de Jesús, tienen contacto con algunas tribus amazónicas y empiezan la conversión de esas tribus. Es decir, los jesuitas estaban acostumbrados a ir y tener contacto con tribus extrañas. Entonces, esa película, La Misión que menciono, pues hablan un poquito sobre cómo fue la tormentosa expulsión de los jesuitas en América, por alrededor de 1777. Entonces ya estamos hablando de que ya la compañía tenía 2 siglos de existencia. También la Compañía de Jesús fue la encargada de la evangelización de Asia. Se dice, se dice que si no hubieran sido detenidos, porque eh, las pocas, las muy importantes eh, evangelizaciones que hubo en Japón, en China, fueron impulsadas por la Compañía de Jesús, por los jesuitas. Entonces, nosotros sabemos que Nagasaki fue bombardeada y había ahí conventos católicos. Hay muchas películas que hablan sobre cómo ellos, a costa de su vida, porque prácticamente era penado con la muerte por los shogun, el cristianismo en Japón. Y sin embargo, pues ellos llegaron a Japón, convirtieron a muchos japoneses y hay también algunos santos japoneses. Y se dice que entraron tan fuerte a China que si se le hubieran permitido estar un siglo más, hubieran convertido toda China. Entonces, me gusta platicar un poquito sobre la Compañía de Jesús, lo que fue la Compañía de Jesús como fruto de este santo, San Ignacio de Loyola. ¿Quieres comentar algo, Hedrick? Kathleen, adelante. Sí, pues me gustaría agregar a lo que comentas, que, que sí es esta orden que se formó con Ignacio de Loyola, pues fue muy importante para América, porque precisamente se encontraba como habían descubierto las tierras y estaba pues se necesitaba, ¿no? Que se evangelizara a la gente. Entonces los jesuitas fueron muy importantes, como lo comentas, ¿no? En las Amazonas estuvieron, pero también estuvieron con muchas tribus que anteriormente existían en México, en Estados Unidos y en toda la parte de América. Y ellos, gracias a ellos, se preservaron eh, pues todos los idiomas, ¿no? Que a lo mejor se hablaban en ese tiempo. Aunque mucha gente acusa a la iglesia de muchas cosas, ellos eran los que siempre, los que iban y aprendían el idioma de todas las tribus que había y les enseñaban español, entre muchas otras cosas. Pero ellos eran los que hacían como todo la recopilación y hacían libros de todo esto. Entonces, muchas cosas de las que hoy se tienen es porque ellos se esforzaron en aprender el idioma, en traducirlo, en hacer libros, en enseñar, gracias a ellos, ¿no? Y aparte en evangelizar y enseñarles quién es el Dios verdadero y por qué, ¿no? Entonces es muy importante y toda la vida, bueno, aparte toda la vida de San Ignacio de Loyola, que después de estar como
muy alejado, muy distanciado, sin quizás ningún interés de conocer a Dios y nada más teniendo el interés de ganar las medallas o los primeros, no sé, ser el mejor caballero o algo material, ¿no? Que a lo mejor muchas personas deseaban más en ese tiempo. No conocía la verdad hasta que Dios pues lo puso en las peores situaciones y sacó lo mejor de él. Entonces creo que es un gran ejemplo para nosotros, para si estamos alejados o si no sabemos cómo hacerle. Aparte es esto que comenta, ¿no? De que él empezó a leer sobre los santos. El leer sobre un santo es como leer sobre un héroe. Entonces, leer su vida, leer su ejemplo, ayuda muchísimo a crecer en la fe. Y eso es todo lo que Sí, como él quería menciona, agregar. ¿no? Estamos hechos del mismo barro. El santo más grande, digamos, la Virgen María, está hecho del mismo barro que nosotros. Entonces, como él dice, todos tendríamos que tener la capacidad de buscar la santidad. Y voy a regresar un poquito sobre lo que mencionas sobre esas tribus a los cuales los jesuitas evangelizaron. Y por ejemplo, en la Nueva España, pues todas las tribus que estaban en el norte, dispersas, que aún tenían costumbres, digamos, nómadas, de cazadores, recolectores, como eran los comanches, los apaches, esas tribus fueron evangelizadas. De hecho, hay muchas fotografías en donde están los jefes y tienen una cruz, porque prácticamente habían sido evangelizados por los jesuitas. Y un golpe demoledor a la cultura de la Nueva España fue también la expulsión de los jesuitas. De hecho, muchos también pobladores se levantaron en armas, así como se ve en la película de La Misión que mencioné hace un momento. Hedrick, adelante, por favor. Sí, es correcto. De hecho, pues él es uno de los grandes, ¿no? Entre los santos y es un claro ejemplo de lo que se puede llegar a hacer siguiendo la fe verdadera, ¿no? La iglesia que te da los parámetros, los sacramentos, los sacramentales, el estilo de vida, en general, ¿no? Todo un ejercicio de razonamientos lógicos y demás que por sí mismo ya son todos pues, los escritos que hay, ¿no? Tanto de los papas antiguos como también pues de las encíclicas en lo particular así de los diferentes temas y pues es algo que no tienen pues los protestantes y algunas otras que pues pretenden asumirse como iglesias, ¿no? Esta es una forma como en la cual puedes identificar que esta es una verdadera fe, que hombres se pueden convertir en santos y ser santos eh, en esta misma vida, ¿no? Llevando ese estilo de vida, ya haciendo caso a lo que Dios quiere de ti y obviamente pues estar tan en vinculación con Dios, con el Espíritu Santo, pues que puede, en este caso, él habla sobre, bueno, tiene muchos escritos y habla de esos ejercicios espirituales y él pues estableció una orden, ¿no? Que pues ya se pueden hablar programas y programas de su orden y pues él encarnó precisamente muchas de esas aspiraciones cristianas, ¿no? O sea, tan es así que incluso en muchas casas vas a ver que está pues obviamente su imagen, su clavícula y demás, pues para protegerse de pues demonios y demás, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente es alguien que entendió lo que Dios quiere para nosotros y pudo vivificarlo en sí mismo, ¿no? Y de ahí pues toda su obra pues radicó en eso, ¿no? O sea, después de ser un militar y demás, tiene una pues epifanía, tiene ahí un acercamiento interior y él decide, bueno, pues deja su espada, deja su arma y pues se va, ¿no? Se refugia y ahí empieza todo lo que, ¿no? O sea, su grandeza, ¿no? Su grandeza que pues hasta hoy en día pues resuena, ¿no? Eso es lo importante de lo que
que se puede hacer desde el catolicismo, de ahí la importancia, y por eso es que la Iglesia Católica es universal, porque como incluso lo hemos visto con otros santos, ¿no? Así como el santo cura de Ars, o sea, puede ser no tan brillante, puede ser un militar, puede ser, o sea, como en otros casos, trabajar para el gobierno, puedes trabajar simplemente de campesino, saber leer, no saber leer, ser muy erudito, y aún así, si sigues adecuadamente las enseñanzas de la Iglesia, puedes llegar a la santidad, ¿no? Puedes, pues, tener esa convivencia íntima con Dios, ¿no? Que a final de cuentas eso es lo más importante, ¿no? Después de la salvación del alma, obviamente. Sí, encontramos santos en prácticamente todos los estratos sociales, ¿no? Y socioeconómicos. San Martín de Porres es uno de los santos más humildes que se puede decir. San Francisco de Asís, que de ser un chiquillo pudiente, pues se volvió por propia voluntad el más humilde de todos. Todos tenemos la capacidad de ser santos. Y bueno, ese fue el tema de hoy. Me gustaría nada más para finalizar mi intervención, pueden algunos de ustedes contestar, pero muy importante señalar el punto del contexto histórico que le tocó vivir a San Ignacio de Loyola, que fue el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, que fue la respuesta hacia la reforma protestante. Fue ese concilio que logró dar una respuesta coherente a las protestas de Martín Lutero y sentó las bases de una doctrina católica coherente y bastante avanzada. Y ese ímpetu del Concilio de Trento fue el que impulsó a la Compañía de Jesús a prácticamente tratar de evangelizar Asia y tratar de evangelizar América. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, para cerrar el programa. Sí, que efectivamente es ese espíritu del Concilio de Trento que incluso ya se venía trabajando, ¿no? Desde antes con Adriano de Utrecht, y que bueno, que fue el último papa antes de que viniera como esa censura de que no podían venir fuera de Italia, precisamente él viene de Utrecht, y él tenía pues esa idea, ¿no? De reformar ya la iglesia. Por el lado de España, pues ya estaba el cardenal Cisneros, y bueno, pues llega pues obviamente esta cuestión de los protestantes, y pues una de las grandes respuestas, obviamente la más importante, es el concilio, y él logra también personificar, San Ignacio de Loyola, pues toda esta pues toda esta etapa, ¿no? Así como bien lo dices, ese momento marcó el cambio en todos los sentidos, ¿no? A nivel teológico, a nivel geopolítico, en todos los niveles, y justamente él es uno de los íconos más importantes y relevantes, ¿no? Porque de ahí se sistematiza la iglesia, y pues él es la respuesta, o sea, él y su orden, a las necesidades de la misma iglesia, ¿no? Porque después de eso, pues bueno, ya se sigue pues les llaman colonización, básicamente pues, todo a las Américas, Asia, África, etcétera, pero lo bueno, y yo por eso estoy reticencia a decir que es una colonización, básicamente, pues sí hay un mayor alcance de esos imperios, pero a final de cuentas lo bueno de ello fue que venían acompañados pues de todo un proceso evangelizador, ¿no? Lo que faltaba para evangelizar son todos ellos lo que lo logran, y de ahí es que también pues muchos de la grandeza de los alcances de la fe católica se debe precisamente a todos los hombres y mujeres que lucharon y estuvieron en ese, pues del lado de la iglesia en esos momentos, ¿no? O sea, básicamente en ese siglo cambió el mundo, ¿no? Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por estar escuchando nuestra transmisión. Nos estamos sintonizando la siguiente semana. Bueno, vamos a cerrar el programa por el día de hoy y les agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias. Y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.